Ok, venga. Bueno, muy bien. Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Una disculpa por no haber subido video en mucho tiempo, pero teníamos ahí dificultades técnicas, de agendas, De ¿no? agendas. Muy Ajá. ocupadas. Pero ya estamos aquí y pues la pregunta obligada de todos los podcasts, Levi, ¿cómo estás? Muy bien, contento después de varios meses, fueron, un mes, Yo creo. varias semanas de no grabar por X o por Y, ya se siente bien estar otra vez en este nuevo set. Nuevo set con nuevos micrófonos, ¿no? Valió la pena la espera. Que hay que acostumbrarse a hablar cerquita, ¿no? Porque Sí, si nos sí. alejamos a lo mejor no se escucha bien, pero Como cuando cantaba, cuando recién empezaba, que te reías de mí porque me ponía el micrófono. que no querías que nadie te escuchara. Sí, me da vergüenza. Bueno, pues el tema del día de hoy, con el que quiero abrir el podcast, el episodio, que te voy a agarrar de sorpresa otra vez porque no te dije antes. Ajá. He estado pensando que, dadas las circunstancias o el panorama social que vivimos hoy en día, de que, pues, como que se viste de tolerancia, pero la verdad es muy intolerante, ¿no? O sea, Sí. si no piensas como yo, o sea, no, te pido tolerancia, pero si no piensas como yo, estás mal, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar ahora el evangelismo, no? Porque a veces podría parecer de que la forma de evangelizar o de llevar el mensaje, pues es una forma medio atrabancada, ¿no? O a veces podemos caer en la imposición de nuestras ideas o ser muy duros o muy toscos a la hora de presentar el mensaje. Y eso me llevó a una frase. Y la frase dice que hoy en día, o bueno, siempre, ¿no? Desde toda la vida, el mensaje del Evangelio o las buenas nuevas del Evangelio no deben de imponerse, sino que se plantan con amor. O sea, llevar el mensaje del Evangelio es plantar una semilla. Entonces, cuando uno planta una semilla, pues la planta con fe de que puede llover, de que esa semilla va a ser regada, de también uno cuidarla. Y muy importante lo que decía Pablo, ¿no? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, que la semilla o el mensaje del Evangelio dé fruto no es una responsabilidad directa de nosotros. Ajá. Nuestra responsabilidad es dar las buenas nuevas, dar las buenas noticias, hablar de Jesús. Tampoco ser ese tipo de personas de que en una conversación X, ¿no? Sí. Estamos hablando de lo que sea. Oye, ¿cómo te fueron las tortillas? Sí, fíjate que Jesucristo... ¿Me explico? Sino... Sí, pero ya te arrepentiste. Ándale, o sea, sino... Más bien, yo siento que Dios siempre propicia un momento indicado para que, como el labrador prepara la tierra y siembra la semilla en el tiempo correcto, así es el Evangelio. O sea, hay veces que tú le vas a hablar a una persona y no es el momento. Y no lo va a recibir porque no está en el momento. A lo mejor fuimos muy... al introducir el tema, o fuimos muy, ¿cómo se dice? Sí, pues impropios. Abruptos, ajá. Entonces, la frase es, en este tiempo, como en cualquier tiempo, tenemos que entender que el Evangelio no se impone, sino se planta con amor. O sea, ¿qué piensas de esa frase o de lo que te acabo de decir? Siempre, desde siempre que estamos involucrados en la iglesia y todo eso, me he cuestionado mucho y voy a hablar con mucho tacto. Sí. Me he cuestionado mucho los métodos de evangelismo que utilizamos y su efectividad. Y mi comentario no va hacia un juicio o hacia una determinación de está mal, está bien, o es incorrecto, o propio o impropio. Pero sí
de las personas que yo conozco a la iglesia, y ahorita vienen varias a mi mente, un gran porcentaje, mucho más hacia el 100 de la mitad, vinieron a Cristo por el impacto que otra persona tuvo en ellos en una relación. Sí. La transmisión de la buena noticia se dio de esa manera y germinó y produjo fruto. Y honestamente no viene nadie a mi mente que haya dicho: yo me convertí a Cristo porque alguien random en la calle se me acercó y me empezó a hablar de Jesús. Seguramente sí hay, estoy 100% seguro que sí hay, pero yo no conozco. Si tú conociste a Cristo de esa manera, compártenoslo para saber un poquito más. Pero para mí tiene todo el sentido lo que tú hablas, porque es en esa relación donde está involucrado el amor al momento de sembrar o compartir la buena noticia de Cristo y de su salvación. Es en la que yo, desde mi punto de vista, he visto mucho más fruto para la iglesia, para el reino de Dios. Sí, y por ejemplo, cuando hay una relación así cercana, uno puede también enseñar o transmitir el evangelio con su ejemplo, ¿no? Con actos, porque pues recordemos que lo que más transmite a veces no son las palabras, ¿no? Sino es tu testimonio, como lo conocemos en la iglesia. Y una de las cosas que yo veo que a veces no sé si decir no funcionan, pero no hacemos la transición correcta a la hora de, por ejemplo, de estas personas que predican en las calles y que se llevan una bocina y están ahí predicando. Que lo hemos hecho, ¿no? No lo estamos criticando. No, claro. Pero lo importante de saber que en la calle el lenguaje que se usa ¿sí? es diferente. Otro aspecto muy es importante. diferente. Entonces yo muchas veces he escuchado ese tipo de predicaciones, y ese tipo de predicaciones tienen muchos tecnicismos que usamos en la iglesia y que solo en la iglesia entendemos y conocemos. Entonces una persona de la calle que no está inmersa en este lenguaje o en esos tecnicismos de la iglesia, pues muy probablemente no entienda lo que le estás diciendo y solamente lo único que vea es alguien que está gritando en la calle, muy efusivo, y pase desapercibido, ¿no? el mensaje. Entonces, la importancia de saber en qué contexto te encuentras y derivado de ese contexto, encontrar las palabras precisas para transmitir lo que quieres decir. Pablo lo decía muy bien. Yo me hice en su forma de predicar y todo a los romanos, a los judíos. Yo me imagino que Pablo, cuando predicaba en Atenas, no era lo mismo que cuando hablaba en territorio judío, ¿me explico? Se adaptaba a los tecnicismos, tal vez a las formas de hablar, a los ejemplos que las personas entendían. El mismo Cristo, o sea, en un lugar de pescadores comparaba el reino a un pescador o a la forma de pescar. Entonces, ¿cómo tengo que quitarme esa muletilla que tengo? Sí, y sobre todo yo, más que nada el tema iba a que a veces somos muy, como cristianos o como personas de fe, a veces queremos imponer nuestras ideas sobre los demás. Mi perspectiva de las cosas, mi forma de ver las cosas. Entonces, otra vez, cuéntemelos entonces. La dinámica que hicimos hace mucho de que mi muletilla es entonces, sírvanse una taza de café y cada vez que diga entonces, le toman un trago. A ver cuánto les dura. A lo mejor les dura poquito o mucho. Vamos a intentar no decir entonces de aquí en adelante. Bien. Tiene todo el sentido eso que estás diciendo. Es mera especulación lo que voy a decir, pero posiblemente en eso resida gran parte del por qué a lo mejor a veces no es tan efectivo ese tipo de predicación. Porque pues la gente allá afuera regularmente, el perfil del hermano que va a predicar allá a la calle es donde usa muchos tecnicismos y frases y citas bíblicas que la gente pues
No entiende. Nada, no entiende. Entonces, posiblemente ahí haya un poquito del por qué a veces no es tan efectivo ese tipo de predicación. ¿No te pasaba en la escuela de chiquito que de repente decías unas palabras, pues de las que estabas acostumbrado aquí en la iglesia, y los demás como que se te quedaban viendo así? ¿No te pasaba? O que nada más no las usabas porque sabías que en ese contexto no las iban a entender. Por ejemplo, la palabra redención o la palabra, no sé, ¿cuál otra podemos usar? Que se usa mucho en la iglesia. Tremendo, ¿no? Tremendo, vencer. Ándale, en victoria. Son poquitas, ¿no? Pero esas sí se entienden. Pero que sabías que estos O tecnicismos amén o al palabras, maestro cuando dice. nunca te pasó exponiendo. Eso sí. Exponiendo no. Pero en las butacas sí, amén. Yo me he tenido que, por ejemplo, cuando expongo con los maestros, que ya voy terminando, viene el impulso de decir amén. Ajá. Y Sí. espérate, no estás en la iglesia acá. Sí. Sí. Y a veces nosotros mismos no entendemos ese tipo de clichés, le llamo yo. Sí te he mencionado a veces. Ajá. La Biblia está escrita en un lenguaje, vamos a hablar de la Reina Valera, 1960. Un lenguaje, Actualización 1960. por ejemplo, esa que es la que yo creo que más se usa, aunque la nueva versión internacional ahorita está tomando mucho terreno entre las personas jóvenes. Está escrita con un lenguaje muy poético, que a veces es difícil trasladarlo al terreno de lo práctico y el terreno de lo literal, ¿no? Porque nos deja, de por sí el ser humano interpreta lo que escucha. O sea, si tú quieres transmitir un mensaje al otro, el otro no lo va a recibir como tú lo querías transmitir, sino que lo va a interpretar. El cerebro así es. Ahora, estas frases poéticas que tenemos en la iglesia, muchas veces no podemos hacer la transición correcta y entenderlas, su significado literal. Pues, por ejemplo, si yo dijera, que siempre la uso esta, ¿no? Para dar ejemplo. Si yo dijera, deja que la luz de Cristo alumbre en tu corazón. Es una frase. Resplandezca en tu corazón. Resplandezca en tu corazón. Pues una frase muy bonita, ¿no? Ajá. Que si la escuchas como que te da paz, como que dices, sí, voy a dejar que la luz de Cristo resplandezca en mi corazón. Lo escuchas el domingo. Ajá. Y el lunes en la mañana, ¿qué haces con esa frase? ¿Cómo la pones en práctica? Ajá. ¿Qué significa esa frase? Ajá. Entonces, este tipo de frases poéticas que son muy ricas en interpretaciones, porque cada quien la puede agarrar e interpretar a como él quiera, pero que a veces siento yo que el cristiano promedio no puede ponerlas en práctica en su vida cotidiana. ¿Sí me explico? Entonces, si a los cristianos nos cuesta trabajo, ahora imagínate a las personas. Si le dijeras esta frase a una persona que nunca en su vida ha venido a una iglesia, que nunca en su vida ha escuchado una predicación, ¿cómo la interpretaría? No estoy diciendo que el Espíritu Santo no pueda estar inmerso en ese asunto y yo sé y entiendo que el Espíritu Santo no ocupa palabras para transmitir un mensaje, para hacer un cambio, pero la mayoría de las personas, ¿qué harían con esta frase? ¿Cómo la pondrían en práctica? Entonces sí creo que uno tiene que contextualizar su lenguaje dependiendo el lugar donde esté predicando. Pero mi intención es llevar la plática a veces lo irrespetuosos que somos a la hora de transmitir nuestras creencias. ¿Sí me explico? Sí. Ya te conté la vez que un hermano me criticó por mi forma de vestir. Sí. Creo que no la he contado aquí, si la conté fue así muy por encima, muy por rápido. encimita. Sí, fue en alguna conclusión así muy rápido. Sí. Bueno, les voy a contar esa historia. Estaba yo con unos primos y llegó un señor a vender tostadas. Ya dijiste quién es. ¿Sí? ¿Sabes quién es? Si saben quién es ahí, coméntenlo. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Te mandamos... Has dado mucho de qué aprender. De qué aprender en estos y tiempos. hablar. Entonces llegó este señor
Y me dijo mi primo, ¿vamos a comer tostadas? Vamos, ¿no? Compramos unas tostadas y estábamos comiendo y platicando con él, y mi primo le dice a él, oye, le dice, él también es cristiano, refiriéndose a mí. Entonces esta persona, que también es cristiana, se me quedó viendo, ¿no? Y me hizo un escáner físico, de arriba hacia abajo. Ajá. Y dijo, este es cristiano, dijo. Parece todo menos cristiano, me dijo. Entonces yo lo escuché porque ni siquiera lo conocía, nunca lo había visto en mi vida. Ajá. Cabe destacar que pues, yo andaba pues, tengo el cabello largo, traigo arete, traía una chamarra medio trozadona ahí de mezclilla. Dijo, parece todo menos cristiano. Y me empezó a dar consejos. Mira, me dijo, tú debes dar buen testimonio. Mírame a mí, traigo pantalón de vestir y camisola, porque así es como se debe vestir un verdadero cristiano. Y si tú no le das testimonio a estos, a tus primos, me dice, ¿quién les va a dar? Entonces yo no podía dar crédito primeramente a lo que estaba escuchando, porque la verdad nunca me había topado con alguien que me atacara de esa manera. Entonces yo quise responder tranquilo, así como para pues no entrar en discusión. Oiga, le dije, si mejor no platicamos de esto. Usted no me conoce ni yo, le digo. O sea, hay que dejarla ahí. Ajá. No, me dice. No la vamos a dejar ahí porque ellos, o sea, tus primos, Ajá. tienen que saber lo que es un verdadero cristiano. Y en ese momento, pues el verdadero cristiano era él, y el cristiano que no lo era, pues era yo, ¿no? El falso. Entonces dije yo, órale, qué loco, ¿no? Ya me empezaba a dar corajito. Porque si no me conoce, pues ¿por qué me está diciendo esto? Ajá. Entonces le digo, oiga, le digo, y en su iglesia, como cristiano, ¿sí está bien juzgar a una persona sin conocerla? Le digo. Y ya se quedó, sí, me dijo. Porque uno tiene que prestar defensa. Me empezó a justificar el hecho de estarme juzgando, pues. Ajá. Entonces ya le digo yo, otra vez como para calmar las aguas, pues, oiga, le digo, y en su iglesia, sí está bien hacer sentir mal a las personas, le digo, porque usted con sus palabras, sin conocerme, me está haciendo sentir mal. Ujú. Y ahí vino el detonante, así, porque yo me estaba controlando, y vino el detonante. Me dijo esto, ¿te estás sintiendo mal con lo que te digo? Me dijo. Qué bueno, me dijo. Porque eso quiere decir que el Espíritu Santo te está redarguyendo y aún hay algo que hacer contigo. No sé qué sentí en ese momento, pero dije, es muy difícil que a mí me saquen de mis casillas. Es muy difícil, la verdad no lo digo como para ponerme acá, pero sí es muy difícil que yo me enoje. Y en ese punto yo, vamos a decir la verdad, ¿no? O le daba una cachetada, o le decía algo porque ya no daba crédito. O sea, lo estoy resumiendo, pero eso ya llevamos unos 15, 20 minutos de plática donde él me estaba Ajá. criticando Sí. y juzgando y todo, ¿no? Y ya entonces yo dije, no, pues le voy a tener que decir algo, porque si no, se me va a salir el corazón aquí, me va a reventar aquí ¿cómo dicen? La bilis o algo. Ajá. Entonces le digo, mire, le digo, usted no me conoce, yo tampoco lo conozco a usted, pero no creo que sea muy de cristianos, le dije, juzgar a las personas sin conocerlas. No creo. O no dice la Biblia que no juzgues para que no seas juzgado, le digo. Ujú. Y ahí pues yo estaré bien, estaré mal, juzguenlo ustedes, pero voy a decir la verdad de lo que dije, ¿no? Le dije, por gente como tú, le dije. Ya ni de ustedes, por gente ya, como sí, directo, hacia la yugular. Por gente como tú, le dije, el nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles. ¿Cómo usar sus tecnicismos? Dije. su manera de hablar. Porque por gente como tú, le dije, que tiene el dedo índice muy largo y los brazos mochos, le dije, que son prontos para juzgar, para señalar a la gente, para condenarlas, pero no saben abrazar, Ujú. no saben amar, no saben tener misericordia. Y eso, le dije, no es tener el carácter de Cristo, porque el carácter de Cristo es tener misericordia con aquel que no lo merece. Es tener gracia con aquel que ya ni la ocupa, ¿no? Ni es merecedor. Ajá. Le dije, y luego le digo, ¿qué importa la vestidura? Le digo, ¿o no se vestían así también los escribas y fariseos? Que eran hipócritas, le digo. ¿Y qué les dijo Cristo? Sepulcros blanqueados, le dije, ya estaba bien enojado yo.
sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, y se visten hermosos, se ven hermosos, pero por dentro, le digo, están llenos de huesos secos y de muerte, le digo. Prefiero vestirme así, le dije, y cultivar el carácter de Cristo, que andar vestido con tacuche y ser un juzgador de personas, le dije. Entonces se quedó muy serio, hizo una pausa y me dijo, puta, qué pela me pusiste, ¿no? Pero me lo dijo con sarcasmo, pues. O sea, fíjate que sí, yo creo que yo soy el que está mal, ¿verdad, muchachos? Pero con sarcasmo. Y dije, Ajá. yo no tiene caso. tiene caso, dije, seguir discutiendo aquí. ¿Cuánto te debo? 20 pesos. Ahora, hermano, Dios te bendiga, ahí te va, ahí nos vemos. Nunca me había pasado. Me entró mucha tristeza, pero a lo que voy es, no es una persona, es un síntoma de muchas personas. Ujú. Que a veces caemos en eso, en imponer mi perspectiva, mi opinión, mi punto de vista sobre las personas y condenarlas. Por eso digo que el reino de Dios no se impone, pues, porque él estaba imponiendo su forma de ver el cristianismo y de cómo se viste un cristiano sobre mí y me estaba condenando y me estaba juzgando. El reino de Dios no se impone, se planta con amor y se planta con actos de amor y el crecimiento lo da Dios. ¿Qué piensas de esto? Que No te enojes. no, nunca me ha pasado así tan intensamente como a ti, pero en otras ocasiones sí, en la familia o en así cercanos. Ajá. Han criticado que el cabello, la música y todo eso. Y como tú dices, causa algo en ti, un cierto dolor raro, una cierta bajoneada rara, que hace todo lo contrario, que hace todo menos querer aceptar lo que ellos te están diciendo. Ajá. Produce en ti todo lo contrario a decir, híjole, tienes razón, voy a considerarlo, voy a trabajar en eso. O sea, causa dolor, causa coraje, causa vergüenza. Y me pone a pensar, porque estoy hablando de mí, que conozco al Señor, que tengo una relación con su Espíritu y pues ahí está, ¿no? Ayudándome a asimilar las cosas. Pero allá afuera, cuando hacemos eso con las personas que no conocen al Señor, que no tienen al Espíritu Santo ahí o que no conocen la palabra, porque pues tú mismo ahí, el Espíritu Santo te recordaba las palabras de Jesús o el carácter de Cristo cultivado de mansedumbre, tranquilo, sí di las cosas como las decía Jesús, directo y al grano, pero tranquilo y con misericordia, sí. Poniéndote a lo mejor en su lugar, ¿no? Y pensando en Él y no haciendo lo mismo de juzgarlo. Ajá. Pero que hay de aquellos que como decía ahorita en mi ejemplo, solo los ahuyentamos. Sí. Creo que eso sucede en la mayoría de los casos, los ahuyentamos. Sí. Porque la mayoría viene buscando ser aceptado, ser amado, ser incluido. Y lo primero que hacemos a veces es sacar la lista de requerimientos, sí. para repelerlos, porque es lo único que hacemos, repelerlos, en vez de recibirlos, abrazarlos, amarlos. Y luego platicamos, ¿no? de cosas que yo pienso, que entiendo de la palabra de Dios. Me recuerda mucho a la historia del hijo pródigo, porque es a lo mejor una semejanza bonita de poder explicar esto que estás hablando, porque el padre lo estaba esperando y cuando llegó no le dijo, a ver, qué bueno que ya regresaste, me da gusto, pero a ver, pásale, vamos a la oficina con el contador. Estas son las condiciones. ¿Qué tanto te gastaste? ¿Qué consecuencias tienes por haber hecho esto y esto? Tu herencia ya no va a ser la misma y que afectaste esto a la familia y... ¿Cuentas claras? Ok, vamos a la fiesta. No, hizo una fiesta. Es una fiesta primero. Estoy seguro que después hicieron arreglos de, a ver, mijito, pues ya te gastaste todo, pero mira, te voy a dar este capital para que lo trabajes o vamos a empezar de nuevo. No sé, algún arreglo tuvieron que hacer. Ajá. Pero la Biblia lo que menciona fue que llegó e hicieron una fiesta.
Y yo creo que eso nos tiene que hablar mucho a nosotros de la manera en que compartimos el evangelio. Sí. Como tú dices, con amor. En esta historia lo que sobresale es el amor sin condición, ¿no? Claro. Sí, y fíjate que cuando yo escuché todo esto, ya que pasó y todo, consideré lo que él me había dicho. ¿Sabes cómo? A ver, ¿qué de lo que él me dijo es verdad? O sea, y es importante. ¿qué de lo que él me dijo, más allá de cómo lo dijo, de cómo me trató, qué lo puedo usar como un aprendizaje? Porque si yo no lo hubiera considerado, estuviera haciendo lo mismo que él hizo, pues, imponer mi verdad. Entonces, imponer lo que yo pienso y cómo yo lo veo. A lo mejor es cierto, a lo mejor tengo que cambiar aquí, tengo que cambiar allá, o a lo mejor no, o a lo mejor estoy bien así, Sí. pero lo consideré. Porque no vamos a venir aquí a decir, mira lo que hacen, porque nosotros lo hemos hecho. Hemos segregado personas, hemos segregado círculos de personas porque no van con lo que nosotros creemos. O cuántas veces le has dicho a alguien, si a alguien le ha pasado, te vas a ir al infierno por esto, por lo otro, ¿no? O haberlo criticado al grado de lastimarlo, ¿no? Creo que en algún punto, en este afán, cuando uno anda con todas las pilas de quererse comer el mundo y todo, a veces cometemos errores. Tu papá siempre menciona este episodio que a veces no lo deja, dice, de cuando criticó a unas personas, unas hermanas, y que después no estuvieron en la iglesia, y eso le dolió mucho, pero aprendió de esa lección, ¿no? Entonces, creo que tenemos que quitarnos un poquito de la silla de jueces y empezar a entender que nuestra labor es de sembradores, con paciencia, con amor, con templanza, e ir hacia las personas a amarlas primeramente, a demostrarles con nuestros actos el amor de Cristo. Y Cristo no saca los 10 mandamientos, pues. Cuando llegó con cualquiera de los discípulos, en las casas en las que estaba, que se juntaba con puro pirata, ¿no? O sea, allá anda que se junta con publicanos, con gente con pecadores, y que anda, y que es comilón y bebedor de vino, decían las malas lenguas, ¿no? Cristo, no me imagino en una cena sacando los 10 mandamientos. A ver, ¿quién aquí es ladrón? Póngale. ¿Quién de aquí es? A ver, ¿quién trae arete? No te puedes sentar aquí. No, todos están invitados a la mesa del Señor. Todos. Como vengas, con la carga que traigas. Y Cristo te recibe, pues. Lo que hemos dicho muchas veces de María Magdalena. Ese es el ejemplo más grande, pues. Y a veces nos encontramos, como siempre tú dices, me gustó mucho cuando lo dijiste, nos encontramos a veces como Marta, ¿no? Afanada, queriendo hacer la chamba del Señor, queriendo cambiar a la gente, queriendo modelar a la gente, Levi. Y modelarla, a veces usamos este pretexto, desde la voluntad de Dios. Y a lo mejor no es la voluntad de Dios, a lo mejor es tu perspectiva de las cosas la que se está imponiendo sobre los demás, sobre las personas. Deja a las personas ser personas y deja que el Espíritu haga su trabajo. Vete a los pies del Señor y derrama tu perfume de adoración, tu perfume de amor hacia las personas, porque lo que hagas a uno de esos pequeñitos, se lo haces a Él, pues. Entonces, entender esta dinámica de que nosotros somos los empleados, los siervos. El Señor, es el Rey. El Espíritu Santo es el que mueve las cosas, las piezas, el que quebranta los corazones, el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Delimitar nuestro trabajo nos hace la vida más fácil. Delimitar te quita una carga de encima. ¿Sí? Y a veces queremos sentarnos en el trono de Dios y juzgar y condenar, y a veces queremos sentarnos en el trono del Espíritu Santo y cambiar y modelar a la gente, y no es así. Nosotros estamos sentados en el trono de los siervos, ¿sí? De los sembradores. Tenemos la semilla, tenemos la responsabilidad de llevar la semilla, pero nosotros esparcimos esa semilla con amor, con actos de amor, reflejando el carácter de Cristo y dejando que el Espíritu Santo haga su obra.
¿no? Sobre las personas. Qué tremendo es eso. Y más ahorita en el panorama que estamos, tan intolerante, ¿no? Con todos estos movimientos que están surgiendo en la actualidad, es importante entender eso. Porque si no, al rato vamos a estar cancelados. En este panorama tan de lo políticamente correcto, de lo que se sale de lo establecido, nos podrían hasta cancelar, ¿me explico? Sí. Entonces, entendamos eso, ¿no? Y aún creo que podemos profundizar un poquito más en el contexto en el que estamos viviendo ahorita, pero ahorita que hablabas pensaba mucho en nosotros como papás o como líderes de iglesia o como gente en cualquier lugar de influencia pues que podamos estar. Yo una de mis tareas que identifico y conozco es que voy a transmitir el evangelio a mis hijos. Y aún ahí me he sentido el impulso de corregir algo o de querer aprovechar una oportunidad para enseñar el evangelio y hacerlo de una manera legalista, de una manera impositiva. Y he sentido así como que el Espíritu Santo me frena poquito y me dice, hey, yo voy a orar en ellos. Ellos me tienen que conocer a mí, no a mí a través de ti. Entonces, aún no solo aplica al momento de llevar las buenas nuevas pues a la gente que no conoce a Cristo, sino dentro de la iglesia hay muchos hermanos que nos quieren decir cómo ser cristianos, pues cómo adorar, cómo hacer esto, cómo lo otro, cómo vivir nuestra vida y tenemos que aprender a ser pacientes. Yo creo que la paciencia es fundamental aquí. Sí. Poder esperar a que el Espíritu de Dios haga su obra en cada persona, ¿no? Sí. En cada ser. Ahorita me reía mucho porque dentro de mí, no me está riendo aquí. Me acordé que cuando estaba en la primaria había una chamaquita que yo le gustaba, una niña en tercero de primaria, yo creo por ahí, cuarto. Y ella quería que yo fuera su novio. ¿Y sabes cuál fue como que ya me imagino. Mi argumento para no ser novios? Le dije no, pero así con mucha presunción. Porque tú no eres cristiana y yo sí. Sí, pues qué relación tiene la luz con las tinieblas. Tú eres tinieblas. Entonces le dije, y si quieres que seamos novios, primero tienes que aceptar a Cristo. A la torre. Hicimos la oración de fe. ¿Neta? Y luego ya nos decimos novios. Está buena esa, ¿no? Pero me pongo a pensar ahorita en mi mente, ¿cómo la hice sentir a esa niña? Sí. O sea, me puse yo en un nivel de, es que yo estoy acá y no podemos estar juntos porque tú estás abajo, pero ven, súbete. O sea, qué noble mi plática, sí. mi comentario, ¿no? Pero en realidad había ahí no sé, sí. Porque mis papás lo cuentan como algo muy bonito, que yo era muy santo y yo quería... Y entiendo esa parte, sí, ¿no? Sí, que yo buscaba agradar al Señor, pero el corazón es engañoso. Sí, porque a veces andamos huyendo del ego. Y a veces creemos que nos escapamos del ego y caemos en un ego más grande que es el ego espiritual. Luego vamos a hablar de eso. Algo que decías muy importante ahorita cuando hablabas de querer transmitir a tus hijos esto. A veces nos encontramos, tenemos que ser muy cuidadosos con esto, de transmitir los principios bíblicos y no las formas. Porque a veces nos encontramos tratando de imponer formas y no los principios bíblicos. Por ejemplo, yo en mi concepción de cristianismo y todo esto, yo quería ser un pastor de pueblito, irme al pueblito, sufrir hambres y quedarme ahí. Y eso para mí era el éxito en cuanto a mi llamado, ¿no? Pero me encontré que lo que estaba haciendo nada más es que quería repetir una forma desde esta, ¿cómo se llama cuando tienes a alguien así, aquí arriba? La admiración hacia mi padre, ¿no? Desde la admiración hacia mi padre estaba implementando mi propósito y quería reproducir una forma, ¿sí? Una forma de actuar que a lo mejor no era la mía, porque yo vivo en otra época, tengo otras habilidades, otras aptitudes,
y quería reproducir la forma. A veces nos encontramos con implementar esta sana doctrina y lo único que queremos hacer es recuperar las formas en las que hacíamos iglesia antes, las formas en las que nosotros nos relacionamos con Dios, ¿sí? Las formas en las que nos lo inculcaron. Pero Dios es un Dios que no está sujeto a las formas. Nosotros necesitamos formas, nosotros necesitamos modelos, estoy viendo eso. Pero que los principios sean los que permeen en los demás. Los principios bíblicos sean los que transmitamos y no las formas. Por ejemplo, esto de ponte tacuche, ponte corbata, porque si no te pones corbata no honras a Dios. Están usando la forma de un tiempo, se están vistiendo la moda de su tiempo. ¿Sabes cómo? O, por ejemplo, esta gente que dice, la música que escuchan ahorita, qué bárbaro, qué fea, bla, bla, bla. Pues sí, pero tú le pusiste letra a Sergio el Bailador, pues. ¿Sabes cómo? Y te gozabas en el culto. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y la de Sergio el Bailador, pues, del grupo. Pero esa sí, ahí está. Sí, mira. Pues ahí está. Entonces, cada uno se adapta a su época, pues. Y la época pasada quiere imponer las formas de su época a la época presente. Pero no son las formas las que debemos imponer, son los principios, es el fondo, es el principio bíblico, es el carácter de Cristo, el que debemos no imponer, transmitir. Vamos a esta palabra otra vez. Ya no dije entonces, ¿va? Parece que no. Parece que no, pero detectemos cuando lo que queramos imponer es la forma y cuando es el principio. Eso es clave. es muy bueno porque todos estamos llamados a transmitir el evangelio, ya sea dentro de la iglesia, ¿cómo se dice? Enseñar doctrina o allá afuera, el evangelio, nuestros hijos, lo que sea. Y me gusta como lo enseñó una vez mi papá en una clase en la iglesia, que siempre al momento de querer enseñar algo, un concepto, algo del evangelio, de la doctrina que creemos, analicemos, quiero enseñar algo, un modelo que funcionó, que está escrito en la Biblia, pero que funcionó en su contexto. Eso es lo que realmente quiere Dios que le enseñe y cuál es el principio eterno en él. Y me gusta que lo llamo eterno porque hace la diferencia. Los modelos son temporales. Sí, el principio es eterno y trasciende, pues. Qué chido, ¿no? Todo eso. Entonces, al momento de querer enseñar la palabra de Dios, siempre, no me acuerdo en qué clase fue, si de predicar o algo así, pero decía, siempre encuentra las dos cosas. Cuando quieras enseñar algo, encuentra las dos cosas. ¿Cuál es la forma que se utilizó y funcionó en ese momento? ¿Y cuál es el principio eterno? Sí. Una vez que los diferencies, puedes orar, pensar, si la forma aún sigue vigente. Y si no, está bien. Es posible que ya no esté vigente. Pero el principio eterno va a seguir vigente. Siempre. Entonces, tienes que ahora analizar en tu contexto qué forma, qué estrategia, qué acción puede utilizar este principio para honrar a Dios. Sí. Entonces, yo creo que todos podemos aprender eso el día de hoy, que al momento de compartir el evangelio, utilicemos los recursos que utilicemos, sea en la calle, sea persona a persona, podemos analizar esto, ¿no? Ok, voy a decir esto y esto y esto y eso. Estas palabras, estas historias, estos modelos, estos contextos, ¿funcionan ahorita? Pues yo creo que no. Ok, ¿y cuál es el principio eterno que hay? Porque si está en la palabra es porque hay algo que Dios quiere enseñarnos. ¿Dónde está? Encuéntralo, aplícalo a nuestro contexto y enséñalo. Y dale. Qué perrón. ¿No? Y está en la declaración de visión o de misión de la iglesia en la que estamos congregándonos actualmente. Sí. ¿Cómo dice? Ser una iglesia conservadora en el espíritu de iglesia, más liberal en las formas de iglesia. Y eso está chido. Viene bien, de ahí. Viene de ahí, está bien perrón, pues. Entonces, volvamos a lo que dijimos ahorita y cerremos con eso. Cuando uno va a predicar, a transmitir el evangelio, hay infinidad de formas, ¿no?
no están mal las formas, no quiere decir que están mal. Lo que sí quiere decir es que hay formas que funcionaban en otro tiempo, que funcionaban en otro contexto Ujú. y que tal vez no van a funcionar hoy. Ujú. Pero hay principios que son atemporales, Ujú. no dependen del tiempo, no dependen de la época, no dependen de la normalidad vigente, Ujú. sino que son eternos, vienen de como el amor, pues, Ujú. como el ayudar a las viudas, a los desamparados, como el tener misericordia, todo ello, pues todos esos principios que vienen desde lo eterno. ¿Cómo puedo hacer para agarrar una forma vigente Ujú. que tampoco la forma no vaya a contaminar el principio Claro. y que me sirva más, Ujú. ¿no? Porque a veces, por ser rebeldes, nos convertimos en unos inadaptados. Ujú. Entonces, el punto de equilibrio aquí es que tenemos que ser rebeldes en el sentido de conservar los principios eternos, pero no ser unos inadaptados en las formas. Ujú. Porque si nos ponemos unos inadaptados en las formas, vamos a estar relegados. Y eso le está pasando a muchas iglesias hoy en día. Están Ujú. relegados allá en el fondo y no dicen nada, Ujú. no aportan nada. Ujú. ¿Me explico? Entonces, seamos unos rebeldes en los principios, pero no seamos inadaptados en las Ujú. formas. Y, y yo creo, yo agregaría en esta conclusión lo que hacia donde tú dirigías, creo, desde el principio de la plática, a la tolerancia. Ajá. Porque, como dices, el mundo exige tolerancia, pero Pero no se la da. comporta muy intolerante. Sí. Nosotros también queremos tolerancia, Hay que pero hay darla. que dar tolerancia. Así es. Así vino a mi mente la mujer pecadora que estaban a punto de apedrear. Jesús no necesitó hablar para decir que él condenaba el comportamiento de ella, pero lo sabemos. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, pero la abrazó, la cobijó y le dijo, ve y no peques más. Ahí vemos una transmisión del evangelio bien poderosa, ¿no? Sí. Donde la recibió, la abrazó, la protegió y le dijo, hey, pero ya estuvo, ¿no? Sí, sin piedra. Sin piedra, exacto. Entonces nosotros como iglesia en todo esto que se está levantando, tenemos yo creo que aprender a amar, a tolerar. Y yo sé que suena así, la tolerancia a veces la confundimos con empatizar y Con permisividad, coincidir, ¿no? y permitir, pero no, o sea, es simplemente, ok, sé lo que estás diciendo, lo entiendo, y lo respeto, ¿no? Porque tenemos que respetar. Tú no puedes decirle, no, eso, ay, es que estamos hablando muy difícil. No quiero decir cosas que se salgan de contexto, pero... No, es que no se sale de contexto. Tú tienes que respetar a las personas. Sí. Tú tienes ese, o sea, no hay aquí un punto de es que esto, es que lo otro. No, es que tienes que respetar a las personas. No puedes pasar, no, tu libertad Ajá. no puede pasar por encima del otro. Ujú. O sea, no puedes imponer el reino por encima del otro, porque lo más importante que tiene el otro es su espíritu, pues su corazón. Y si tú dañas el corazón de las personas, entonces ¿qué es el evangelio? ¿En qué se convierte el evangelio? Si para sembrar el evangelio primero tengo que destruir tu corazón, ¿hacia dónde vamos? Pues, Ajá. ¿cómo estamos plantando el corazón? ¿O cuándo ves al Señor? La única vez, o de las únicas pocas veces que ves a Cristo siendo bien duro, es con las personas religiosas. Ujú. Es con las personas Es con las únicas que lo viste así. es con las personas que decían ser algo y no lo eran. Mínimo el pecador no la anda jugando que es un santo, pues no la anda haciendo de puritano. Ajá. ¿Sabes cómo? Pero estuvo con ellos, pues. Estaba con Judas y Judas le estaba robando. Ujú. ¿Cuándo lo viste? Hey, Judas, ¿por qué eres un ladrón? ¿Por qué me estás robando? ¿Me explico? Ujú. Le dio amor y este vato no lo agarró. Ujú. Fue tolerante con él. Pero eso le corresponde, ya es de cada persona. Ajá. Y eso te estás metiendo en el área del Espíritu Santo. Ajá. No te metas en el área del Espíritu Santo. Ajá. Entonces, esto no quiere decir que si yo
si el otro está, no sé, mira a mi ídolo, ay, sí, qué bonito, ¿no? Pero tampoco tienes que mandarlo al infierno, pues. Ah, no, qué bien, está bien, y ya. O sea, no tienes por qué. Mira qué bonita mi. Es que me acordé que la Mari, una amiga nuestra, y la Net, su hija pequeñita, andaban evangelizando y llegaron a una casa. Sí. Y tenía una imagen muy grande de la Virgen, la señora en su casa. Y ya llegó la María a querer compartir el evangelio con todo el amor y todo. Y la Net se paró. Mira, May, tiene a la vieja cochina esa. Empezó a decir. Dice la María, no me haya dónde meter. Pero sí, yo creo que ahí reside mucho el respeto, pues. No tenemos por qué ofender, ni condenar, ni señalar. Y también, como ahorita lo decías, pensaba respeto a la obra del Espíritu Santo Exactamente. Te respeto, Señor. Yo sé que tú eres suficiente para hacer lo que sea que tengas que hacer en esa persona. Sí. Entonces, sí, como tú bien lo dijiste, sin que se sale de contexto, tenemos que respetar a las personas, compartir en amor. Y Jesús también lo dijo una vez, y donde no los reciban, sacúdanse los pies y vámonos a otro lugar. No hay problema, pues. Jesús dijo, aquí no pude hacer muchos milagros por la incredulidad, me voy a otro lado. Sí. Y si tú llegas con amor, con respeto, aunque esté ahí más grande que toda la pared, con amor y respeto, a lo mejor tú regaste. Exacto. A lo mejor ya había plantado a alguien. Exacto. Pero el que va al crecimiento es el Espíritu Santo. O sea, no vengas a querer que la planta crezca en 2x3. Exacto, y no querer que en ese momento la persona se convirtió, se transformó y ya. O sea, ahí la Biblia nos habla de un proceso. A lo mejor, como tú bien acabas de decir, yo voy a ir a evangelizar a fulana persona y yo creo que yo estoy sembrando la palabra, pero no, ya estaba sembrada, estoy regando. A lo mejor estás regando. O a lo mejor sembré y quise ver el cambio ahí, pero no, necesita que alguien la riegue. Y a veces te toca llegar y que ya muchos hayan regado y esté sembrado y en ese momento te tocó cosechar, ¿no? Ajá. Te toca. ¿Crees ahí? Porque yo hablé muy bien, ahí se convirtió. Sí. La sembraron hace mucho y la venían regando. Y voy a decir algo que a lo mejor no es políticamente correcto. No porque hagan la oración de fe quiere decir que se convirtieron. Ajá, claro. O sea, y a veces estamos insistentes ahí, ¿no? De que haz la oración de fe. Y a lo mejor lo obligaste a hacer la oración de fe. Escuché un predicador en la radio que me presentó el evangelio muy bien, lo escuché, hasta ya le iba a cambiar y me quedé a escuchar su elocuencia porque era muy bueno. Y al final, su conclusión fue, ¿quieres aceptar esto? ¿Quieres recibir todo esto, toda la explicación que dio, ¿no? Del reino de Dios? Y le dijo, ok, si quieres, repite después de mí. Y yo así de, ay, como que ahí me dije, como que puso la repetición de esa oración como la fórmula para recibir todo lo que él había dicho, ¿no? Y ahí sí como que ya me perdí. Dije, no, ¿por qué no dijo, ¿quieres? Ok, sigue a Cristo, búscalo. Mira, voy a orar, puedes orar de esta manera, pero tú hazlo cuando tú lo sientes. ¿Sabes cómo? Sí. Y no así de, ok, ¿lo quieres? Ok, mira, repite, ahora esto, ¡listo! Ajá. Y como siempre voy a decir, yo creo, mira, todo lo que estamos diciendo a veces somos muy tajantes nosotros y todo. Tú y yo también estamos en constante evolución. Sí. Y sin duda eso ha funcionado muchas veces. Y esta es desde nuestra perspectiva, porque no podemos escapar a nuestra perspectiva. Y no vamos a venir a hacer dogmas de esto. No vamos a venir a hacer verdades absolutas y decir que el que no esté de acuerdo con nosotros está mal, ¿no? Pero si esto resuena en tu corazón y tiene sentido común y va acorde con los principios bíblicos, ¿por qué no tomarlo, pues? ¿Por qué no consideren qué de esta plática les resuena en su mente, en su corazón, y que de esta plática no? Y lo que no les resuena, ¿por qué? Vamos considerando, pues sí, este no es un podcast para lanzar verdades absolutas. Ya sé que se llama La verdad no es relativa. Lo que te iba a decir desde el principio, cuando me invitaste, dije, ok, la verdad es relativa, tenemos que ir bien afiladitos para decir que sí, que no. Pero en todos los episodios todo es relativo. Sí. Lo que al parecer, decir, ¿no? A la apariencia. Fíjate, vamos a explicar esto, ¿no? La verdad no es relativa. Yo creo que hay una verdad. Sí hay una verdad. Y no puedes escapar a esto.
Pero lo que sí es relativo es mi opinión. Claro. ¿Sabes cómo? Mi perspectiva de las cosas. Exactamente. Mi forma de ver a esta verdad. Mi forma de deformar esta Todo verdad. lo que hablamos aquí. Todo lo que hablamos aquí. Pero la verdad no. hay una verdad y no puedes escapar de eso. Ujú. ¿Sabes? Es como cuando dicen, no existe la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de eso? O sea, si dices, no hay una verdad, estás diciendo que hay una verdad, pues. ¿Estás seguro de algo? ¿Estás seguro de algo? Esa es pues. tu verdad. Ajá. Entonces, yo creo que hay una verdad absoluta, que rige todo esto que conocemos, todo esto que vemos, Ajá. pero mis formas de percibir esa verdad sí son relativas, no son absolutas, porque mi capacidad de razonar esta verdad, pues o sea, no puedo ir haciendo dogmas desde mis perspectivas y desde mis formas de relacionarme con esta verdad. Ujú. ¿Sabes cómo? Ajá. Y por eso decimos, de todo esto, lo que no te hizo clic y dices, eso no, Sí. analízalo, ¿por qué? Y escríbelo ahí en los Escríbelo, comentarios. sí, nos Decimos, sirve. hagamos comunidad porque queremos hablar entre todos sí. y escuchar lo que otros piensan y Sí, no clavarnos en nuestra forma de ver. O sea, Ajá. si ponen comentarios, créanlo, que lo vamos a considerar. aún los haters, ¿no? Que Sí. ponen así de, "Ey, la Biblia dice eso". Yo me he ido a buscar el contexto y a considerar pues lo que él está diciendo. Entonces, de verdad, si están en contra o no creen así, díganlo. Comenten. Hombre. Destrocen esto. Destrocen. Si les gusta Sergio el Bailador, pues... Sí, bueno, pues yo creo que con eso podemos terminar este podcast. Muy entretenido, muy Nueva suave. temporada. Nueva temporada. Temporadas de 5 capítulos, hacemos uno de 3. Pero bueno. Entonces, nos vemos a la próxima. Evi, Arre. ¿algo que quieras decir? ¿No? Que Ya- estoy ya feliz de tiene- estar de vuelta. Estoy feliz de estar de vuelta y de tener micrófonos nuevos. Que se escuchan más A ver cómo bonitos. ándale. Y esto fue todo, amigos. Nos vemos el rato.